Dice Isaías 58:6, el ayuno que me agrada es romper las cadenas, desatar las amarras, dejar libres a los oprimidos, romper toda clase de yugo y deshacer los nudos de maldad. Durante la última vigilia, la del martes a la mañana, Dios trajo a nuestra memoria una experiencia que vivimos hace unos meses atrás. En el fondo de nuestra casa tenemos un pequeño galponcito que lo usamos como depósito. Las chucherías, esas que no sabemos dónde guardar, van a parar al galponcito. Ahora, nunca creímos necesario asegurar la puerta, porque está dentro de un predio cercado por muros. Además, acceder desde afuera es difícil, porque detrás del muro se encuentra un tupido bosquecito de árboles silvestres. Hay pantanos y toda clase de alimañas. Es casi imposible que una persona ponga un pie para atravesar ese bosque de casi 1 hectárea cuadrada. Así que nunca creímos necesario asegurar la puerta del galponcito. Sin embargo, en el mes de agosto pasado, en plena cuarentena, cuando recién volvíamos a la iglesia, un sábado a la tarde, a las 5 de la tarde, mientras nosotros estábamos sirviendo y adorando al Señor en el templo, alguien se internó en el bosque, trepó el muro y desvalijó el galponcito. Nos robaron. Esa experiencia traumática de robo nos dejó algunas enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera experiencia o la primera enseñanza que aprendimos es que los ladrones vigilan la casa antes de robarla. La cosa que aprendimos es que el ladrón que entró vigiló, eligió cuidadosamente el horario del día en que la casa estaba vacía, en que no había nadie en la casa. Evidentemente estuvieron controlando, fiscalizando, viendo, vigilando los movimientos de la casa y eligieron el sábado a las 5 de la tarde, el único momento horario del día en que nosotros no estábamos porque veníamos al templo. No fue casualidad. Evidentemente ellos estudiaron los movimientos. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvieron observando los movimientos de la casa? Porque los ladrones observan, vigilan la casa antes de robarla. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. La Biblia dice que Satanás es el ladrón y que él vino para robar. Y dice que el ladrón anda como un león rugiente. Dice que anda al acecho. En 1 de Pedro 5:8 dice, anda al acecho, anda de ronda, anda vigilando. Antes de tomar la presa, antes de entrar y robarnos, Él nos vigila. Hermanos queridos, Él te vigila y Él nos vigila viendo si nosotros dejamos una rendija abierta en nuestra vida. Si hay algún área de nuestra vida en debilidad, Él está observando porque sabe que por ahí Él puede entrar y conquistar nuestro corazón.
La segunda cosa que aprendimos es que la puerta cerrada es garantía de protección. Una puerta abierta es una clara invitación a que te roben. El diablo no entrará a tu vida, ni entrará a tu casa a menos que le abras la puerta, a menos que le des la bienvenida. El diablo necesita tu cooperación para poder entrar a tu casa y robarte. Si la puerta del pecado está cerrada, entonces eso es garantía de protección. Debes asegurar la puerta del pecado. Si la puerta está cerrada, es garantía de protección. Pero si abres la puerta del pecado, entonces Satanás se te va a meter. Se va a meter a tu vida, se va a meter a tu casa y te va a robar. Él necesita nuestra cooperación para arruinarnos. Sin tu cooperación, el diablo no te puede robar, el diablo no te puede arruinar. Él necesita una mano, necesita una ayuda, necesita una puerta abierta. Y esa puerta abierta, ese permiso que el diablo necesita, es la puerta del pecado. El pecado es la autorización, es el permiso, es la puerta abierta por donde el diablo se te mete y te roba. Pero si tú mantienes cerrada la puerta del pecado, entonces él no podrá robarte, él no podrá arruinarte, ni te arruinará a ti, ni te robará a ti, ni le robará a los tuyos, porque la puerta del pecado está cerrada. No es casualidad que el diablo haya elegido a Judas Iscariote como colaborador suyo. Porque la Biblia dice que él malversaba los fondos que pertenecían a los discípulos. Cuando Jesús lo escogió, no era ladrón. No es que Jesús escoge a los ladrones. Judas era honesto. Pero después, ¿qué pasó? Se dio a la tentación, abrió la puerta del pecado y dice la Biblia que Satanás entró en él. ¿Cuándo? Dice Juan 13:27 que Satanás entró en él. ¿Cuándo? Cuando Judas le abrió la puerta por medio del pecado. Lo mismo sucedió con Ananías y Zafira. Dice que ellos abrieron la puerta del pecado mintiéndole al Espíritu Santo. Mirá lo que le dijo Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 3. Ananías, ¿por qué has permitido? Subraya. Permiso. ¿Por qué le diste permiso? ¿Por qué le abriste la puerta? ¿Por qué cooperaste? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste, abriste la puerta al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Nota la expresión has permitido. A Ananías y Zafira le dieron permiso. A Ananías y Zafira le abrieron la puerta, cooperaron. Cuando tú cooperas, dejando la puerta de tu vida, la puerta del pecado abierta, entonces Satanás se te va a meter, el ladrón te va a robar, de la misma manera que nos robaron a nosotros. Cooperamos con los ladrones, dejándole la puerta abierta. Si la puerta del galponcito hubiera estado cerrada, entonces no nos hubieran robado. Pero estaba abierta, y una puerta abierta, ven conmigo, una puerta abierta es una clara invitación a que te roben. Una puerta abierta es una clara invitación a que te roben. Cierra la puerta y entonces estarás protegido. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, sabemos
que el que ha nacido de Dios, subraya, no está en pecado. Entonces, el que no tiene la puerta abierta, el que no está en pecado, Jesucristo lo protege y el maligno, el ladrón, no te roba, no llega a tocarlo. Mira qué claro que está. Es al que no está en pecado, al que no abrió la puerta, al que tiene la puerta cerrada, al que no está en pecado, Jesucristo lo protege y el diablo no puede tocarte. Es al que tiene la puerta cerrada. La tercera enseñanza es que una vez que te han robado, eso lo hemos aprendido en esta triste experiencia. Cuando el diablo se te mete en la casa, cuando el ladrón se te mete en la casa y te roba, sale y se va, pero vuelve si la puerta sigue abierta. El diablo vuelve a robarte si la puerta está abierta. Lo aprendimos en esta experiencia. El policía que vino a constatar el robo se dio cuenta que los ladrones habían marcado nuestra propiedad. Habían dejado cosas detrás del muro marcando la propiedad para volver por más. El policía nos decía que cuando ellos encuentran una propiedad vulnerable, la marcan para volver por más. Entonces nosotros extremamos las medidas de seguridad. No solo que trabamos la puerta, sino que le pusimos rejas al muro y un sistema de alarma perimetral. ¿Por qué? Porque la casa había sido marcada. Si tú no cierras la puerta, aquellas personas a las que el diablo se les metió y ahora están recuperando todo lo que el diablo te ha robado. Si tú no cierras la puerta del pecado, el diablo va a volver por más. Y el peor estado, la crisis, el sufrimiento y la desgracia van a ser mayores que la que sufriste antes. Pues la Biblia dice que cuando un espíritu sale, vuelve con otros 7 peores. Quiere decir que hay demonios que son peores, que pueden causar peores desgracias. Viene con 7 que son peores. Por eso la clave está en mantener la puerta cerrada. Es posible que te hayan robado, sí es posible, pero cierra la puerta del pecado para que no vuelvan a robarte. No creas que el diablo no volverá, porque de la misma manera que los ladrones vuelven cuando la casa está marcada y tiene una debilidad, de la misma manera el diablo va a volver a menos que tú cierres la puerta del pecado. Si la puerta del pecado está cerrada, Jesucristo te protege y el diablo no llega a tocarlo. Es al que no está en pecado, al que no tiene la puerta abierta. Si la puerta está cerrada, Jesucristo te protege. Qué claro, ¿no? Qué claridad. La clave es mantener la puerta del pecado cerradita. Garantía de protección, cerradita. Si hay una rendija, el diablo se te va a meter y va a hacer estragos. Te va a robar, le va a robar a tu familia, va a destruir todo. Ahora, algo más aprendimos de esa triste experiencia, ¿no? Nadie en su sano juicio le daría la bienvenida al ladrón en su casa. Yo no he conocido a nadie todavía que le haya dado la bienvenida al ladrón en la casa. Venga, ladrón, aquí tiene la puerta abierta, entre y llévese todo lo que quiera. Yo no he visto a nadie. Pero en el plano espiritual, eso es lo que sucede frecuentemente. El diablo se mete en nuestra vida, se mete en nuestra casa, porque nosotros se lo pedimos, porque nosotros le hemos abierto la puerta, le hemos pedido al diablo que entre en nuestra casa. Por supuesto que no somos conscientes de eso.
Nadie tiene la intención manifiesta de hospedar al diablo en la casa, pero eso es lo que sucede cuando pecamos y no nos arrepentimos. Es una clara invitación para que el diablo entre y se quede, se aloje en nuestra casa. Cuando la puerta no se cierra, la maldición no se rompe. Si la puerta no se cierra mediante el arrepentimiento, entonces la maldición no se rompe y el diablo no se va. Es común ver al diablo poltronado en los hogares, aún en los hogares de los creyentes, paseándose a sus anchas, arruinando y destruyendo todo lo que esa persona tiene. Porque la puerta por donde entró no se cierra. La puerta del pecado por donde entró no se cierra nunca. Entonces el diablo está poltronado adentro, destruyendo todo a su paso. Es posible que haya alguna fortaleza espiritual metida en tu vida o metida en tu hogar porque alguien, o tú o alguien de tu familia, le haya abierto la puerta. Y ahora el diablo está poltronado adentro y la cosa va de mal en peor y nunca se soluciona y la crisis nunca se termina y el problema con los hijos y el problema en el matrimonio y el problema en la economía y el problema en la salud y el diablo se pasea y el diablo destruye y el diablo roba porque la puerta por donde entró una vez no se cierra. Si no hay arrepentimiento, la puerta no se cierra, la maldición no se rompe y el diablo no se va, no se va. Quizás ahora puedas entender por qué estás viviendo de desgracia en desgracia y la desgracia nunca se termina. Quizás ahora puedas entender cómo es posible que te estén robando y te sigan robando porque has abierto la puerta o alguien de tu familia abrió la puerta y el diablo entró y entra y sale y vuelve con 7 espíritus peores y anda como Pancho por su casa a sus anchas, robando, destruyendo todo a su paso. Y cuando el diablo se te mete, no se te va, a menos que tú cierres la puerta. Y la puerta se cierra mediante el arrepentimiento. Cuando tú cierras la puerta mediante el arrepentimiento, entonces la maldición se rompe y el diablo se va y se termina la desgracia que estaba ocasionando el demonio. Por eso es que normalmente las fortalezas de maldad están en nuestros hogares y cada vez se hace más fuerte esa fortaleza. A medida que nosotros la alimentamos mediante la adoración, el pecado es adoración al diablo y especialmente el pecado sexual constituye adoración a los demonios. Mientras nosotros no entendamos la gravedad del asunto, mientras nosotros no entendamos lo que estamos aprendiendo, el diablo va a estar apoltronado, porque nadie que se acuesta con una persona que no es su cónyuge piensa que está adorando al diablo, pero eso es lo que está sucediendo. La Biblia siempre relaciona la sexualidad con la demonología y la idolatría. Está todo intrínsecamente mezclado. Te lo pruebo bíblicamente. En Jueces, capítulo 19 y capítulo 20. Es un pasaje que les animo a leerlo profundamente. Lo cito muy a menudo. Ahí ustedes van a encontrar una guerra. El capítulo refleja una guerra. ¿Entre quiénes? Entre los israelitas, un ejército israelí contra una fortaleza sexual, espiritual, demoníaca. No se pelea contra armas humanas.
se está peleando contra una fortaleza. Les recuerdo el pasaje. Un hombre volvía con su esposa de un largo viaje y decidieron pasar la noche en una ciudad llamada Gabá, en la tribu de Benjamín. Dice que un anciano los hospeda en su casa. Y mientras están cenando, dice que los hombres de aquella ciudad, Jueces 19:22, los hombres de aquella ciudad, hijos, subraya, acá está la clave para entender que la lucha no era contra sangre y carne, la lucha era contra los hijos de Belial. ¿Quién es Belial? Belial es Satanás. Pablo lo aclara en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice que Belial es Satanás. ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Satanás? Dice los hombres de aquella ciudad, hijos de Satanás, hijos de Belial, rodearon la casa diciendo: saca al hombre que tienes en tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Ellos, depravados, querían satisfacer sus deseos homosexuales violándose al levita. Detrás de cualquier acto sexual perverso que no esté dentro de los límites establecidos por Dios, hay una fortaleza espiritual. Te conecta la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios, te conecta con el infierno, te aparta de Dios y te conecta con los demonios. ¿Lo estás entendiendo? Cada vez que nosotros tenemos sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios, ¿cuáles son los límites, pastor? Porque no alcanzo a comprender. En la escuela me dicen una cosa, en la sociedad me enseñan otra. ¿Cuáles son los límites establecidos por Dios? Los límites son entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Sexualidad entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Cualquier otra cosa es salirse fuera de los límites. Y la Biblia dice que aquel que aportillare el vallado, aquel que atravesare el muro, aquel que atravesare los límites establecidos por Dios, le morderá la serpiente. Del otro lado te aguarda Satanás. Le dejaste una rendija y te conectaste inmediatamente con él. ¿Por qué? Porque el pecado sexual constituye adoración a los demonios. Las personas que abortan están ofreciéndole la vida de sus hijos a Satanás. Pero eso no me están enseñando los verdes y no me lo enseñan en la escuela, pastor. Pero te están mintiendo. La gente, los hijos de Dios, aún habían caído en este pecado, rindiéndole sus hijos a Moloc. Moloc era aquel dios, ídolo, dios que exigía la vida de los niños. Hoy el nombre cambió. Dice la Biblia que detrás de todo ídolo, Pablo en el Nuevo Testamento dice que detrás de cada ídolo están los demonios. Los ídolos no son nada, dice Pablo, pero cuando tú rindes sacrificio a un ídolo, se lo estás sacrificando al diablo. Quiere decir que cuando usted aborta, está sacrificando al demonio. Es adoración al demonio, a Satanás. Cada vez que las parejas tienen relaciones sexuales fuera del límite establecido por Dios, están adorando a Satanás, se están conectando y están alimentando esa fortaleza cada vez más indestructible, cada vez más difícil de sacar. Por eso cuando el diablo se te mete en la casa y la puerta no se cierra, la fortaleza se hace cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque lo estamos adorando mediante el pecado. El pecado constituye una adoración y cuanto más pecamos, más adoración recibe el diablo y más fuerte se hace la fortaleza, se hace indestructible, difícil de sacar de la casa y de la vida. ¿Y cómo sabemos que estaban peleando contra una fortaleza? Primero, porque la Biblia dice que eran hijos de Belial. Eran hijos del demonio principal. No eran hijos de cualquier demonio, sino del demonio principal, de Satanás. Había una fortaleza y esa fortaleza se hacía cada vez más fuerte mediante la adoración que recibía de sus fieles seguidores, mediante el comportamiento sexual perverso. Cuanto más
practicaban el pecado fuera de los límites, el pecado sexual fuera de los límites establecidos por Dios, más fuerte se hacía la fortaleza, al punto tal que era indestructible. El ejército israelí tenía 400,000 soldados con experiencia de guerra, armados con espada. Y el contrincante, los benjaminitas, tenían 26,000 soldados. Un ejército 15 veces más pequeño y con menos experiencia. Sin embargo, cada día que salían a la batalla, estos 26,000 destruían a los de 400,000. Perdían todas las batallas que libraban. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La Biblia dice que arreciaba intensamente la batalla. ¿Cómo va a arreciar intensamente la batalla? 26,000 contra 400,000. ¿Qué posibilidades tienen? Sin embargo, cada día que salían a la batalla, diezmaban al ejército que tenía 400,000. ¿Por qué? Porque había una fortaleza detrás. Una fortaleza satánica. Por eso tenemos que entender, nadie que enfrenta una fortaleza de maldad lo puede hacer sin sufrir oposición. Cuando hacemos guerra espiritual, hermanos, venga, cuando hacemos guerra espiritual a través de la alabanza, de la adoración, de la intercesión y del ayuno, el diablo va a levantar oposición. Y no te sorprendas si las personas más allegadas a ti, las personas más queridas, aún creyentes, te desalienten a practicar las disciplinas espirituales que atentan contra los intereses del diablo. No te sorprendas si alguien de tu familia o algún creyente te diga: estás loco eso de ayunar todos los jueves. Estás loco eso de levantarse a las 4 de la mañana. Si podemos funcionar igual sin levantarnos y sin ayunar. Nadie puede vencer una fortaleza de maldad sexual cuando el problema es sexual. Y el origen del problema sexual, mírame. Algo te voy a compartir, algo que aprendí después de 20 años. Aprendimos después de 20 años de ministerio. Si estás luchando contra una adicción sexual, pornografía, adulterio, aún sin haber caído en el adulterio mismo, pero tu lucha es el chat y te conectas emocionalmente con una persona que no es tu pareja, que no es tu cónyuge. Hermano, si estás luchando contra una fortaleza sexual espiritual, quiero decirte que no vas a ganar la batalla sin la intervención de Dios con recursos humanos. Ese gigante no cae, esa fortaleza no se destruye. Necesitamos incluir a Dios. Basta de pasearnos por los terapeutas, basta de consejos pastorales. No se soluciona con una pastillita, no se soluciona con el diván. ¿Cuándo lo vamos a entender, hermanos? Que cuando el origen del problema es espiritual, no se puede solucionar con recursos humanos. Necesitamos la intervención de Dios. La fortaleza no se va a romper, el diablo no se va a ir, la maldición no se termina, a menos que incluyamos a Dios. Sin Dios, esa fortaleza no cae. Por eso la Biblia dice que estos que perdían la batalla, 400,000 perdían la batalla, y los hubieran perdido, a menos de que Dios les hubiera ayudado. Mirá lo que dice Jueces 20:35. El Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Sin Dios, lo vuelvo a reiterar, la atadura no se rompe, la batalla no se gana y la bendición no llega si Dios no interviene. Incluye a Dios y la guerra se inclinará a tu favor. Y tercero, ¿cómo ganaron la batalla frente a una fortaleza sexual espiritual? Incluyeron a Dios. ¿Y qué más? Ayunaron. Identificaron el origen del problema y supieron que era espiritual. Y entonces enfrentaron al enemigo con recursos espirituales. Y dice que estaban unidos, poder de la unidad, poder del uno, poder del acuerdo. Y dice que se congregaban, iban al templo a buscar la guía del Señor. Y oraban y derramaron lágrimas y se quebrantaron. Pero nada de eso les dio resultado hasta el día en que agregaron ayuno. Cuando ayunaron, la fortaleza cayó. El gigante cayó.
Jueces 20:26. Ayunaron, subraya, que se meta fuego en tu vida, en tu corazón. Ayunaron aquel día. Entonces, después de haber ayunado, el Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. La atadura no se rompe, la batalla no se gana, la bendición no llega, a menos que luchemos con armas espirituales e incluyamos el ayuno. El ayuno es la herramienta poderosa de Dios para la destrucción de fortaleza. Dale gloria al Señor, dale gloria, dale gloria. Finalizo. El pecado sexual te aleja de Dios, te conecta con el infierno. La garantía de protección es mantener la puerta del pecado cerrada. ¿Cuáles son las prácticas sexuales fuera del límite establecido por Dios? Relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales. Adulterio. Aborto, homosexualidad y todas aquellas prácticas sexuales fuera de los límites establecidos por el Señor. Piénsalo bien. La próxima vez que te sientas tentado, mírame, quiera Dios que la próxima vez que seamos tentados, recordemos la puerta cerrada o la puerta abierta. La próxima vez, piénsalo bien, la próxima vez que te sientas tentado a cruzar los límites establecidos por Dios. Porque si nosotros atravesamos el límite, del otro lado, dice el proverbio, nos espera la serpiente. Si abres la puerta, el diablo se te cuela, el diablo se te mete, te roba. Y a menos que vuelvas a cerrar la puerta, el diablo quedará apoltronado ahí robándote y destruyéndote todo. La clave es mantener la puerta cerrada. Dice que al que no está en pecado, al que no tiene abierta la puerta, Jesucristo lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Aleluya. Dale gloria al Señor. Dale gloria, dale gloria. Pónganse de pie. Aleluya. Dale gracias al Señor. Dios nos acaba de revelar la estrategia para la destrucción de fortaleza. Aquellas personas que tienen problemas con el pecado sexual, aquellas personas que le han abierto la puerta. Pastor, esto ocurrió hace 20 años. Si la puerta no se cerró, entonces sigue abierta y el diablo sigue haciendo de la suya. Y la gente cree que porque pasó 20 años, entonces ya no pasa más nada. Si no has cerrado la puerta mediante el arrepentimiento, el diablo entra, va y viene y te roba. Y siempre hay ciclos. Y siempre hay desgracia. Y nunca se sale a flote. Cierra esa puerta. Hoy en el nombre de Jesús. Hoy venimos contra toda fortaleza espiritual. Hoy venimos sabiendo cuáles son los recursos espirituales a cerrar la puerta del pecado. ¿Cuántos se unen conmigo? Y hoy en el nombre de Jesús cerramos la puerta del pecado. La que le abrimos. No puede ser que nosotros le hayamos dado la bienvenida y estemos alojando al devorador en nuestra casa sin saberlo. Quizás en tu propia casa estés alojando al devorador de tu economía, de tu salud, y no te hayas dado cuenta, pero hoy se te corrió el velo, hoy te fue revelado. O tú o alguien de tu casa le abrió la puerta y el diablo entró. Y no se fue. Porque a menos que se cierre la puerta, el diablo no se va. ¿Por qué no tomamos la decisión en esta mañana de cerrar la puerta? En el nombre de Jesús te insto a que tengas la valentía para cerrar la puerta en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, hoy abandono mi pecado. Te pido perdón, me arrepiento de corazón. No, de boca para afuera no sirve. De corazón me arrepiento, Señor. No sé en qué práctica sexual incurriste y le has abierto la puerta, o en cualquier pecado. No hablo solamente de pecados sexuales. Cualquier pecado nos conecta con el infierno, es una puerta abierta. Ahora, en el nombre de Jesús, tomamos la autoridad sobre nuestra propia vida para cerrar la puerta del pecado. En el nombre de Jesucristo el Señor. Que Dios nos dé la fuerza. Que Dios nos ayude a cerrar
esa puerta que hemos mantenido abierta. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo.